Buenas tardes, Buenas bienvenidos tardes. a todos. Hola, Juanma. Hola, ¿cómo andan? Tardes. Muy bien. ¿Cuánta gente querida y conocida? ¿Cómo andan todos? Bien, bien, Hola. esperando. Bueno, muy bien. Amigos, parroquianos, alumnos, de todo hay acá. De todo. Toda de la muchas gente partes. buena se va sumando. Qué bueno. Excelente. Hola. Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Hola, Olgui. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno. Felices de verle las caras otra vez. Igualmente. Ya se los extrañaba a algunos. Sí, sí. Bueno, vamos a ir admitiendo y... ya Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Marcela de Clemente. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Aproximadamente 10 más tardar. Bueno, el padre Luis va a ser comienzo del conversatorio. Vamos a esperar un cachito si se suma alguno más. Buenas tardes, Arturo. Arturo, amigo coach de Perú, que está hoy acá acompañándonos. Un saludo grande. ¿Quién está? Está Arturo Reyes. Ah, Arturo, muy Sí. bien. Qué bueno. Pues vino también para escuchar y acompañarnos en la gran noticia que nos va a compartir hoy el padre Luis, ¿no es cierto, Ezequiel y Oli? Exactamente, es parte de esa noticia también. Muy bien. Pero de eso no se puede preguntar nada, pues si no después se va a desviar el conversatorio. Bueno, de eso se puede preguntar después, se puede preguntar, dado el conversatorio, sobre el conversatorio. Muy bien. Bienvenida, Elba, que es la primera vez que participás. Algunos ya han hecho algún trayecto con nosotros en Quo Vadis y en la EUT, así que bueno, contentos de que puedas sumarte en este momento. También Fer, un gusto. Muy bien. Está bueno eso, si quieren ir poniendo en el chat de dónde son, así también. A muchos los conocemos, a otros no, entonces. Vamos a ir pidiéndoles que podamos silenciar los micrófonos para una mejor comunicación. Luego después cada uno lo podrá habilitar cuando demos lugar a las preguntas. Estoy pidiéndoles que podamos silenciar los micrófonos para una mejor comunicación. Me escucho indiferido. Lo podrá habilitar cuando demos lugar a las preguntas. A ver, mucho ruido.
No sé de dónde son los ruidos porque en realidad están todos los micrófonos silenciados. ¿Vos, padre Ezequiel, están construyendo todavía en tu parroquia o no? No. Ya se fueron. Bueno, por ahí estaban poniendo el piso y yo buscando a quién silenciarle el micrófono y eras vos. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, está saliendo en vivo por YouTube, así que por favor todos peinados. Ahí está, por el padre Luis, muy bien, ahí. Hola Juan Pablo, Fernando. Alegría verlos. Bueno, padre Ezequiel, padre Luis, si ustedes quieren, podemos dar comienzo. No tengo apuro, Mori, no necesito los DNI de los padrinos, solo nombre, apellidos, edades y lugares de bautismo. Excelente. Excelente secretaria parroquial. Excelente parroquial. Es así, Ana. Creo que era Ana Bosa. Disculpame que te decía Ana, pero lo que hubiera estado bueno era un recordatorio de lo importante de los requisitos para ser bautizado, pero en este caso no aplica. Bueno, ahora sí. ¿Arrancamos? Sí, padre Luis, te damos la palabra. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Yo cuando escuché la voz de Ana con los requisitos para el bautismo pensé que era parte del entrenamiento de coach, pero se ve que no, pero bien que lo puede aplicar para el tema de la secretaría y la atención de la gente. Bueno, buenas tardes, un gusto poder presentar este conversatorio, un espacio que ha surgido a lo largo de este año desde la Escuela de Teología, en este caso en convenio con Quo Vadis, y que nos da la posibilidad de ir entrando en diferentes temas de manera dinámica, en este caso con un tema muy, muy importante que es el tema de la escucha, ¿no? La escucha como estilo sinodal. En nuestra diócesis y en toda la Iglesia, el Papa Francisco ha querido poner esta llamada de atención, ¿no? Necesitamos caminar juntos, necesitamos renovar la Iglesia, nuestras estructuras y familias en un estilo sinodal. Y sin duda que la escucha es un elemento fundamental. En este caso, el conversatorio va a ser sobre la escucha como estilo sinodal, específicamente a la luz de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Así que, bueno, una linda oportunidad que nos regala el profesor Juan Manuel Canevelo y el padre Ezequiel Sein, los dos coaches, y también va a estar Olga Almirón, la profesora Olga Almirón, moderando. Así que, bueno, agradecerles a ellos la disponibilidad, el tiempo de dedicación, de preparación. Sé que muchos de ustedes los conocen, que ya han participado de los cursos, así que les deseo que puedan aprovechar mucho este espacio de formación, de profundización y sobre todo de motivación para seguir formándonos. Y en esto de motivación para seguir formándonos, anunciamos entonces esta nueva propuesta. Diría proyecto, pero es más que proyecto, porque implica a la Escuela Universitaria de Teología en el trabajo que ya viene haciendo con Quo Vadis, pero ahora en convenio con la Escuela Internacional de la Red Haciendo Líderes, Global School, que está representada acá por nuestro hermano Luis Arturo Reyes, que nos acompaña desde Perú, y es una alegría poder compartir este espacio con él y además poder trabajar juntos. Una institución prestigiosa en el ámbito del coaching, como es la que ha fundado y dirige Arturo, y la Escuela Universitaria de Teología. Así que esta diplomatura es una diplomatura superior universitaria en coaching profesional y pastoral. Ya van a poder ver el flyer y el programa con toda la información y consultar todas las inquietudes que tengan. Sepan por lo pronto que este lanzamiento conjunto que estamos anunciando ahora va a comenzar en el mes de febrero del 2021.
y realmente va a permitir que cada uno pueda adquirir los conocimientos y el entrenamiento, como dijimos, para el desarrollo profesional y pastoral en esta disciplina novedosa, al menos para nosotros aquí en nuestra zona, pero que se presenta como una herramienta, un instrumento muy, muy bueno al servicio del acompañamiento de las personas y de todo lo que son los procesos pastorales. Así que agradecerle a Juan Manuel, agradecerle a Ezequiel, agradecerle a Arturo, y bueno, seguramente vamos a estar con muchos de ustedes a lo largo del año caminando juntos, porque espero que se entusiasmen y que puedan aprovechar esta oportunidad de formarse en este ámbito profesional tan importante, novedoso y tan rico, no solo para el ámbito social, civil, sino también eclesial, pastoral. Así que me callo porque yo no era parte del conversatorio, simplemente el presentador. Agradezco y los animo a disfrutar de este espacio como fratelli, tutti però, o sea, todos como hermanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Padre Luis. Gracias, Arturo, por acompañarnos hoy. Gracias a todos por hacerse presente, por haberse tomado el tiempo para escribirse, para estar hoy acompañándonos en este conversatorio. Y bueno, para ser parte también de esta hermosa noticia que nos da el Padre Luis, después de un camino recorrido juntos, poder lanzar esta propuesta junto a Arturo, de poder, que va a ser 100% virtual, eso por ahí es una nota nomás para decir que es importante, para que no hace falta vivir en Mar del Plata. Y bueno, que tiene una duración de aproximadamente 8 meses, y después todos los detalles los iremos dando, seguramente haremos algún encuentro o conversatorio para que la gente se pueda sacar todas las dudas en base a esta propuesta, ¿sí? Pero bueno, hoy nos convoca otra cuestión, y en eso nos vamos a meter. Así que bueno, gracias a cada uno por estar, gracias a los que nos están viendo por YouTube y siguiendo desde casa, y gracias a los que en forma indiferida también lo van a ver. Bueno, muy bien, nos vamos a empezar a meter en tema. Parece que quería decir algo antes. No, muchas gracias también por el anuncio, por la expectativa de muchos ante esta situación. Gracias, Padre Luis, por presentarnos. Y por ahí la aclaración que se impone es que aquellos que hagan la carrera, digamos, la diplomatura de coaching profesional y pastoral, pueden desarrollarse como coaches profesionales. Cada uno ya certifica como coach con la certificación de la ICF, ¿no? Que es la certificación oficial para los coaches. Así que con esta alegría empezamos, que va a empezar Juan Manuel en este conversatorio de la escucha como estilo sinodal, y que viene a iluminar este camino sinodal que en la diócesis estamos haciendo, en las otras diócesis también se va llevando adelante, y que tratamos hoy de iluminar desde la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Bueno, muy bien, hecha esta presentación, hermanos todos, nos vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Yo voy a hablar unos 15 minutos haciendo una introducción al tema, y después el Padre Ezequiel aproximadamente otros 15 minutos, donde va a entrelazar los temas que yo voy a hablar y a conversar sobre el tema de la escucha, la sinodalidad, a la luz de Fratelli Tutti. Después de esa media hora aproximadamente, vamos a dar lugar a las preguntas, ¿sí? Para que cada uno de ustedes pueda preguntar o resonar con algo que le haya llegado o no sé, le haya quedado ahí picando, y compartirnos y ir juntos co-creando aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, eso va a ser un poco la dinámica. Así que si a lo largo de la charla van surgiendo preguntas o cosas, las pueden ir anotando, ¿sí? Para que al final la profe Olga nos va a ayudar a moderar esa parte, ¿sí? Bueno, decíamos recién el tema de hoy, la escucha como estilo sinodal, a la luz de Fratelli Tutti.
Bueno, como estilo sinodal, como nos decía Luis y nos compartía recién el padre Ezequiel, en la diócesis de Mar del Plata, ya hace un tiempo que el obispo Gabriel Mestre nos ha invitado a caminar hacia el primer sínodo diocesano, ¿no?, de Mar del Plata. Entonces, estamos camino a ese sínodo. Pero cuando hablamos de estilo sinodal, tenemos que diferenciarlo del acontecimiento del sínodo, ¿no? El acontecimiento del sínodo es, bueno, después de un largo recorrido de distintas etapas, se llega a un día programado donde los sinodales que llegan con los temas que surgieron y fueron elegidos como los más importantes, se debaten, se co-crean y se buscan caminos para poder renovar nuestra iglesia desde ese lugar. Eso podríamos decir que es el acontecimiento, el camino para llegar a ese acontecimiento, pero lo más importante, dice nuestro obispo, es el estilo sinodal. El estilo sinodal no se negocia, ¿no? El estilo sinodal es el que vamos queriendo encarnar como diócesis, personalmente en nuestras comunidades, y es el estilo que tenemos que también encarnar a partir del acontecimiento del sínodo. ¿Para qué? Justamente para lo que significa caminar juntos, ¿no? Caminar juntos, que no es simplemente caminar uno al lado del otro físicamente, sino caminar juntos hacia Jesús, hacia la renovación de la iglesia, hacia la renovación de las estructuras, ¿sí? Y enriqueciéndonos en los aportes y en la diversidad, pero en la riqueza que cada uno trae, ¿no? Bueno, esto en cuanto a estilo sinodal. Y un punto importante, si es que queremos tener un estilo sinodal y lograr que el acontecimiento del sínodo también sea efectivo, es la necesidad de la escucha, ¿no? Por eso nuestro obispo Gabriel, en su primera carta pastoral, en una de las notas de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia que quiere para Mar del Plata, y que esto lo podemos extender a la iglesia universal, ponía estas tres palabras importantes, ¿no? La escucha, el diálogo y el discernimiento, ¿sí? La escucha, el diálogo y el discernimiento. Nosotros hoy nos queremos quedar con el tema de la escucha. ¿Cómo podemos hacer un camino sinodal? ¿Cómo poder vivir un estilo sinodal si no somos capaces de escucharnos? ¿Bien? Bueno, entonces hacemos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es escuchar? ¿De qué se trata escuchar? Bueno, por ahí ustedes han escuchado varias veces decirlo, pero vale la pena retomarlo, que escuchar es mucho más que oír. Cuando hablamos de oír, estamos hablando de el acto fisiológico, biológico de oír, ¿sí? Cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de una intencionalidad, de que yo, con todo mi ser, me predispongo, me abro, ¿sí?, a poder escuchar, por ejemplo, al otro, ¿sí? Vivimos una cultura que en general, acelerada, que vive perdida en el entretenimiento, en la aceleración, ¿no?, en el ruido. Vemos acá una imagen de algo, de una escena que es muy común ver en cualquier lugar, ¿no?, incluso en nuestras casas, ¿no? Cada uno conectado con su mundo, ¿no? Un hijo que está ahí a la deriva, y así podríamos hablar de muchos escenarios más. Pero nuestra idea no es tener una mirada negativa ni catastrófica, sino dirigir a lo que la escucha tiene hoy para aportarnos, ¿no? ¿De qué se trata escuchar? En Evangelii Gaudium, dice el Papa, tenemos que ejercitarnos los discípulos misioneros en el arte de escuchar, ¿no? En el arte de escuchar, aprender a escuchar, que es mucho más que oír, dice el Papa, ¿no? Y que eso en la comunicación, ¿sí?, en la comunicación es lo primero, es lo primordial, ¿no? Si no hay escucha, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay encuentro, dice el Papa. Ni siquiera espiritual, ¿no? Por eso voy a usar esta placa, que nosotros la usamos cuando damos seminarios o talleres para el modelo comunicacional, pero hoy enfocándome en el tema de la escucha. Vos, padre Ezequiel, cualquier cosa me marcás cuando llegue a los 15 minutos, así cualquier cosa redondeo. Bueno, vemos en este ejemplo, ¿sí?, cuántos factores intervienen en la escucha. Acá vemos a nuestro Papa Francisco, ¿sí?, en el encuentro con una señora mayor, el otro lado con un joven. Vemos este encuentro como el Papa y estas personas se miran a los ojos, ¿sí?, sonríen,
hay contacto, hay corporalidad, ¿sí? Gestos, miradas. Entonces lo primero acá. Cuando escuchamos, que como decíamos hoy, no solamente participa nuestro sentido auditivo, sino que participa todo nuestro ser. Nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad, nuestro lenguaje, podríamos decir en un sentido estricto, como las palabras con las que nos comunicamos, ¿sí? Están presentes los pensamientos también. Por eso es importante que al comunicarnos, ¿sí? Que cuando nos predisponemos a escuchar, comprender que muchas veces vamos a querer proyectar nuestra historia, proyectarnos a nosotros en el otro, ¿no? Cuando escuchamos al otro, muchas veces lo vamos a escuchar desde nuestra propia historia, desde nuestro marco referencial. Esto que acá le llamamos las conversaciones internas, ¿sí? Siempre estamos en conversación, decimos en el coaching nosotros, ¿no? Exteriormente o interiormente, ¿sí? En nuestra cabecita muchas veces siempre hay una conversación. Y corremos el riesgo que al escuchar, o cuando tenemos la intencionalidad de escuchar a otro, lo escuchemos desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia historia, desde lo que el otro dice, me dice a mí. Y el peligro de querer acompañar o aconsejar a la otra persona desde mi propia experiencia y no desde lo que el otro trae, ¿no? Entonces acá hay dos historias, dos marcos referenciales, dos experiencias distintas, la del otro y la mía, ¿bien? Esto como son temas que yo voy a mencionar, pero no voy a profundizar porque da para largo, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo primero, ¿no? En la escucha se da el lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Es decir, las palabras, están los pensamientos, las emocionalidades, la corporalidad. Muchas veces el otro, sin palabras, con su gesto, con su corporalidad, con su postura, con sus emociones, me dice mucho más de lo que me dice que con sus palabras. Y eso yo lo voy a poder escuchar solo en la medida que soy capaz de hacer silencio. De hacer silencio y permitirle al otro expresarse y ser quien es. No adelantarme a aconsejarlo, no enjuiciarlo, no prejuiciarlo, no escucharlo desde mi bagaje, desde mi esquema, ¿no? Permitirle que en esa escucha vaya hacia donde él quiere ir y no direccionarla hacia donde yo me siento más cómodo o lo que yo quiero decirle, ¿no? Bueno, estas cuestiones son todas muy importantes, ¿bien? Bueno, en este ejemplo voy a pasar, porque no me quiero ir largo, pero bueno, que quede como ahí, como valioso esto de aprender a escuchar, ¿sí? Con todos los sentidos, con todo mi ser, la persona del otro, que viene con una experiencia, que viene capaz que se acerca a mí a contarme algo que nunca le contó a nadie, algo que le cuesta mucho decir, algo que le cuesta mucho expresar, y con mi actitud yo puedo cortar ese proceso, ¿sí? Puedo cortar ese proceso. Si la persona que se acerca se da cuenta que yo estoy distraído, que no le doy importancia, que ya estoy esperando dar una respuesta, que me apresuro a comprenderlo o a entenderlo, ¿sí? Que lo aconsejo desde mi propia experiencia o de algo que me pasó a mí, pero no tiene que ver con lo que a él le pasó. Lo que va a hacer que esa persona sienta que este espacio no es un espacio de confianza, ¿sí? Para poder sacar afuera y poner afuera todo lo que él siente y le pasa. Por eso la escucha, ¿sí? Esta escucha que a veces decimos activa, empática, le ponemos adjetivos para caracterizarlo y darle esa fuerza, ¿sí? Escuchamos activamente cuando somos capaces de recibir al otro como viene, con lo que viene, y animarnos a recibirlo así. Aunque no me guste lo que diga, aunque no esté de acuerdo con lo que diga, ¿sí? Pero me animo a recibirlo, a escucharlo, dejar que él pueda narrar su historia, narrar su experiencia, y después llegará un momento, si es que él quiere que yo lo acompañe, porque eso es otra cosa, por ahí la persona solo quiere y necesita que la escuche, eso lo tendré que aprender yo a discernir, llegará el momento que yo lo podré ayudar a ver qué quiere hacer con eso que le pasa, ¿no? Por eso también el arte de la pregunta, ¿no? Aprender con la pregunta, ¿sí? Las preguntas que son abiertas, ¿sí?
que son poderosas, que ayudan al otro a redireccionarse a su mundo interior y encontrar ahí qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está diciendo y hacia dónde lo lleva. Bueno, podemos decir también que esta escucha se da en relaciones, ¿no? Una escucha en relación a Dios Padre, en relación a uno mismo, en relación a los demás y en relación a la casa común. Bueno, muchos siempre hemos escuchado y hablado de la importancia de escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, escucharlo en la oración, escucharlo en los sacramentos, escucharlo en la voz del otro, escucharlo en la voz de los pobres, escucharlo en la naturaleza. Bueno, qué importante que la escucha también a Dios sea desde mi ser también, de lo más profundo de mi interior. Dios me habla en lo más profundo de mi ser y desde mi experiencia. No me habla desde afuera, como alguien extraño a mí, sino que me habla desde lo más profundo. Por eso la importancia de ir hacia lo hondo y no confundir la voz de Dios con la voz de mis propios pensamientos, ¿sí? Porque ese a veces es un riesgo. Cuando no somos personas de silencio interior, de profundidad, de una vida interior importante, significativa, a veces también, como a veces proyectamos en otro, también podemos proyectar en Dios, ¿no? Y enmarcarlo o encerrarlo en categorías nuestras, ¿no? Por eso la importancia de recibir a Dios desde lo más profundo y con un corazón totalmente abierto y sincero. Después, la escucha de uno mismo. Estas escuchas están relacionadas, ¿no? Están totalmente entramadas, relacionadas y van de la mano. La escucha con uno mismo, de uno mismo, que es por ahí una de las escuchas que menos se habla, ¿no? Por ahí nosotros como agentes pastorales, como discípulos misioneros, por lo general siempre que hablamos de la escucha, el arte de la escucha, siempre nos posicionamos en nuestro servicio de escuchar a otros, ¿no? Y acompañar. Bueno, qué importante para escuchar a otros y escucharlo de la manera que hace un momentito hablaba, con libertad interior, ¿no? De no querer direccionar o aconsejar a todo el mundo, que todo el mundo piense como yo, ¿no? Poder escucharme a mí mismo, conocerme, aceptarme, sanarme, reelaborar mi historia, ¿no? Reconciliarme con mi historia, con mis heridas, con las situaciones de mi pasado, que todo eso va a ir a la luz de la gracia, ¿no? Y a la luz del Espíritu, sanando nuestro interior, ¿sí? Y capacitándonos para ser cada vez más libres interiormente, para poder escuchar a Dios y al otro, ¿sí? Como realmente es y no como yo lo veo o lo quiero ver. Muy bien, la escucha a los demás, acá no voy a decir mucho porque lo dije anteriormente, ¿sí? La importancia, sobre todo cuando tenemos un rol, que puede ser como padres, como madres, como sacerdotes, como consagrados, como laicos líderes o agentes de pastoral, como educadores, en fin, miles. La importancia esta que decíamos hoy, ¿no? Escuchar, saber ver como el otro mira, es decir, la empatía, ponerme en el lugar del otro. No querer llevarlo hacia donde yo me siento más cómodo o hacia el lugar que siempre para todos la misma receta, el mismo consejo. Eso ya quedó como caduco, ¿no? Tenemos que aprender como iglesia a ser una iglesia que escucha. Una iglesia que escucha antes de dar respuestas. No podemos dar respuestas si primero no escuchamos, porque si no damos respuestas a preguntas que quizás ni el otro ni la sociedad se hizo. Por eso la importancia de corrernos de ese lugar lejano en la historia, de ser los que tenemos la respuesta a todo, la verdad de todo, y la necesidad de caminar de la humildad para ponernos a la escucha, ¿sí? Bueno, y este último puntito, así ya le doy lugar al padre Ezequiel, la escucha a la casa común, ¿no? Digamos que la cuarta dimensión, la relación, es con el entorno, con la naturaleza, con la creación toda, ¿no? Y acá le ponemos el nombre de la casa común para hacer un lenguaje eclesial actual que usa el Papa Francisco, la necesidad de escuchar la casa común, ¿no? Por un lado, hablábamos con el padre Ezequiel, la necesidad de escuchar la belleza de la creación, ¿no? Que se explaya en el canto de un ave, en el ruido del mar, en la caída de una hoja, en la belleza del despertar de una flor, ¿sí? En la bondad humana, ¿no? Porque en la casa común
está la persona humana también, ¿no? Hoy tenemos una cierta desconfianza en el mundo de hoy a la bondad humana, ¿no? A la bondad del hombre, por tanto que vemos, ¿no? Por tanto que nos hace daño a veces. Incluso dentro de la iglesia también, ¿no? Hay una desconfianza de que el hombre sea bueno. Sin duda que ontológicamente seamos buenos no quiere decir que no tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para que esa bondad también se manifieste en todo nuestro ser, nuestro modo de ser y de proceder, ¿no? Y también escuchar la casa común, no solo la belleza, sino el grito, ¿no? El grito que clama por ser escuchado por el sufrimiento de toda la creación, por tanta explotación, por tanto dolor, por tanta manipulación, y esto tanto en nuestro ecosistema, en nuestra tierra, también como en las personas que más sufren y los más pobres, ¿no? Que también se siente el clamor, se sigue escuchando ese clamor, de cómo mientras algunos descartamos, otros viven del descarte, ¿no? Y eso, como cristianos, no lo podemos permitir. Bueno, solamente para cerrar, decir que estas cuatro dimensiones, recordemos que en nosotros hay una ruptura, ¿no? Nuestra naturaleza herida, ¿no? De esta relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza y el entorno. Esa ruptura de nuestra naturaleza herida se va sanando con el camino de la gracia, pero también con toda nuestra colaboración en todo lo que nosotros vamos trabajando sobre nosotros mismos, ¿sí? En este camino que proponíamos de conocernos, de aceptarnos, de reconciliarnos, de reelaborar nuestra historia, para poder darnos y entregarnos a nosotros mismos, a los demás. Bueno, ahí llego, Padre Ezequiel, espero no haber pasado tanto. Dejo estas preguntitas nomás, que son en base a esto que hablábamos recién, ¿sí? Por ahí podemos preguntarnos, después si quieren las voy a volver a retomar, pero ¿qué necesitas hoy escuchar? ¿Sí? Vos, ¿qué estás necesitando escuchar hoy? ¿Qué no querés escuchar? ¿Qué te está costando escuchar? ¿De qué no querés saber? Pero detrás de esa verdad tal vez está tu sanación o tu liberación. ¿Qué te gustaría escuchar? El disfrute, ¿no? El gustar con lo distinto de la necesidad, ¿no? Después, con lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué te dice tu cuerpo hoy? Tu corporalidad, tu cuerpo, ¿qué te dice? ¿No? ¿Lo escuchás? ¿Tu cuerpo lo escuchás? ¿Escuchás lo que te dice? ¿Cómo respondés a eso? ¿Y qué emociones sentís más fuerte hoy en tu interior? Bueno, algunas preguntitas que nos pueden quedar ahí dando vuelta para hacernos, que está bueno hacernosla en el camino de desarrollo personal, de espiritualidad, que vamos haciendo cada uno para seguir creciendo. Y la figurita al lado la dejo para otro momento. Ahora sí, parece que. Muy bueno, gracias Juanma. Gracias a vos. Por regalarnos estos conceptos desde el coaching con respecto a la escucha. Y bueno, vamos a seguir profundizando con la misma línea, zambullirnos un poquito en el modelo de escucha que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Conocemos, bueno, es la última encíclica, fresquita la tenemos acá, y inspirada en San Francisco de Asís, en la figura de Francisco, que sembró la paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. El Papa Francisco nos invita en esta encíclica a vivir una fraternidad abierta que permite reconocer, escuchar, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido, donde habite. Él habla de la casa común sin fronteras, ¿no? Por eso creemos que la clave importante de lectura, en consonancia con la propuesta del coaching con respecto a la escucha que nos presentó Juanma, podemos encontrarla plasmada en el número 4 de Fratelli Tutti, donde nos cuenta que San Francisco de Asís no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios.
Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios, nos dice San Juan. Y San Francisco escuchó la voz de Dios. En primer lugar, escucha a Dios. Escuchó la voz del pobre. Escuchó la voz del enfermo. Escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Por eso, dice el Papa, deseo que esta semilla de estas escuchas de San Francisco se siembren en los corazones de muchos cristianos. Se siembren en nuestros corazones, ¿no? Agudizar ahí nuestra escucha en estos sentidos. Escuchar desde el amor. De ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarlos a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Esta es una cita que pone el Papa Francisco de Eloy Leclerc y que está en sintonía de este modelo de escucha sin prejuicios que nos presenta el coaching, y que el Papa también dice que esta es la escucha que tenemos que tener los cristianos. Es una escucha de un padre, un buen padre, yo le agrego el buen. El buen padre quiere que su hijo se desarrolle según su propio sueño, ¿no? Y no proyectar sus sueños no cumplidos, sus frustraciones, que el hijo sea sus expectativas. No, un padre maduro quiere el bien de su hijo, sea lo que sea que traiga, ¿no? Todo este bagaje que ya Juan Manuel nos explicó muy bien, nos puso en situación, ¿no? Entonces, escuchar lo que Dios nos dice a través de cada ser humano, amado de manera única, ¿no? Nos cuentan que cuando San Francisco viajó a Egipto a hablar con el sultán, lo que más le llamó al sultán, imagínense, este turco que quería tener más cosas y más cosas y más cosas, darle a San Francisco todo lo que le dio, que los franciscanos hasta el día de hoy tienen en posesión, en la custodia, y gracias a Dios que se tienen gracias a aquel encuentro de hace tantos años de Francisco. Y dicen que lo que cautivó al sultán fue la personalidad de Francisco. Frente a ese hombre que se había hecho tantos kilómetros y le hablaba de esa manera, ¿no? Con tanto amor, él no veía, yo soy católico, yo soy superior, yo sé quién es Cristo, ¿no? No, él no encarnó ningún tipo ninguno de esos tipos de ser cristiano, ¿no? Sino que se acercó porque compartía la naturaleza humana con el otro. Y ahí veía la dignidad, ¿no? Fratelli tutti, todos hermanos, ¿no? Y ninguna etiqueta nos hace superiores ni inferiores a nadie. Todos hermanos, ¿no? Claro, al estar en comunión con Dios de esa manera, con Dios Padre de esa manera, se entiende todo lo demás en su lugar, ¿no? Por eso, hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, hermana Creación, hermanos, mis hermanos de carne y hueso, y también esta relación consigo mismo, también descubriéndome objetivamente, soy una criatura de Dios, ¿no? Cómo me trato, cómo me escucho. Podemos decir que un eje transversal de la encíclica es escuchar el momento histórico. Cuando el Papa estaba escribiendo esta encíclica, aparece la pandemia. Ya la había empezado a escribir y aparece la pandemia. Entonces, ¿él qué dice? ¿Qué me está diciendo Dios? Escuchando a Dios, al Espíritu Santo, incluye la cuestión
del COVID-19, que dice: irrumpió de una manera inesperada y dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Es decir, nos invita también a nosotros a escuchar el momento histórico para dar respuestas. No podemos elegir solamente escuchar mis inquietudes, escuchar a los demás, sin ver las circunstancias, ¿no? Las circunstancias desde las cuales se manifiesta la providencia de Dios y también su voluntad. Por eso tenemos que dar respuesta a esa propuesta del acontecimiento histórico circundante, ¿no? Bueno, vamos, si querés, Juan Manuel, a la escucha para con Dios. Ahí está. La escucha para con Dios dice que es una escucha de los hijos a su padre. ¿Qué hace un padre? Voy a dejar un poquito los apuntes. ¿Qué hace un padre? Escucha a todos los hijos. ¿Qué hace un padre cuando los hijos se pelean? Perdón, ¿qué hace un buen padre cuando los hijos se pelean? Puede que un padre por ahí un poco infantil le quiera dar la razón a uno o al otro, o esté metido también en sus discusiones. Un buen padre maduro, equilibrado, va a tratar de que sus hijos se amiguen, que se reconcilien. El dolor del padre es que sus hijos se peleen. El dolor del buen padre es el que sus hijos se peleen, ¿no? Por eso a veces, ¿no?, cuando pasa esto en nuestros espacios pastorales, ¿no?, y viene uno y habla del otro, y algunos, los que tenemos la función de ser padres, o los que tienen la función de coordinar un grupo, lo que fuere, estar en el liderazgo, cuesta muchas veces que no te quieran llevar a tomar una postura, y realmente la postura tiene que ser la que Dios nos enseña a tomar. Por eso está el modelo del buen samaritano, ¿no? Está el modelo del buen samaritano. Podríamos decir que está el modelo del Padre misericordioso, al que estamos llamados a imitar, ¿no? Nos configuramos, identificamos con el hijo mayor, el menor, pero después con el Padre misericordioso, que tiene un corazón que ama a todos. El cristiano está llamado también a imitarlo, a configurarse con él. Pero el Papa en la encíclica nos pone el modelo del buen samaritano, ¿no? Y que escucha al prójimo, el que está al costado del camino, a que ni el sacerdote ni el levita que pasaba lo pudieron ver porque estaban parados en su rol, ¿no? Y cómo yo, que tengo que llegar sin estar impuro a darle culto a Dios, no me puedo detener a esto. En cambio, el samaritano, nos pone el ejemplo Jesús, el samaritano, el que todos despreciaban como irreligioso, ese es el que se acerca. Porque es el que vio la naturaleza humana que los hermanaba, no vio nada más. Y también se pudo ver él en esa situación, ¿no?, queriendo esperar que también alguien lo socorra. Por eso, frente a las tentaciones de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados, aislados, San Pablo exhortaba a los discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allí. El amor rompe las cadenas que nos aíslan y separan, dice el Papa, tendiendo puentes, amor que nos permite construir la gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. Escucharse a uno mismo. ¿Qué nos dice de escucharse a uno mismo, Fratelli Tutti? Nos dice que es necesario escucharnos desde el
autoconocimiento, desde el conocimiento y desde la humildad. Y usa verbos. Fíjense los verbos que usa. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Fíjense qué importante en ese modelo comunicacional que nos presentaba Juan Manuel, la cuestión del diálogo, cómo hacer para construir este diálogo, que no es escuchar solamente palabras. Somos muy racionalistas en esto. Tenemos que descubrir que tenemos que escuchar silencios, tenemos que escuchar gestos, tenemos que escuchar lo que dice y lo que no dice, tenemos que escuchar la corporalidad. Si alguien viene con dolor de estómago, puede ser que le esté pasando mal y puede ser que no lo pueda expresar. Y el Papa encara estos temas del lenguaje ¿cómo es? No verbal. Gracias, Juan. Del lenguaje no verbal. Por eso, si ustedes ponen en el buscador de la encíclica diálogo, aparece muchísimas veces. Aparece mucho escuchar, pero aparece muchísimas veces la palabra diálogo. Es muy interesante esto, y no es casual. Aparece en todos los capítulos y en muchos párrafos. Para encontrarnos necesitamos dialogar. El diálogo persistente y corajudo no es noticia, dice el Papa. Como sí son noticias los desencuentros, los conflictos, los diálogos de no encuentro, esos son noticias. Pero no el diálogo persistente y corajudo, que es el que ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Y con respecto a lo no verbal, dice, hacen falta gestos. ¿Cuáles son esos gestos que dice el Papa que podemos tener? Expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal, el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración. Porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Muy fuerte que utiliza en medio de esta situación en la que todo el mundo está, donde hoy nos gana este medio digital para comunicarnos, pero nos dice el Papa, ojo, no se olviden, esto es provisorio, esto no puede ser lo permanente, esto no puede ser lo que genera vínculos realmente humanos. ¿Nos ayudan? Perfecto, podemos hacer reuniones, seguro, nos va a ayudar un montón, hoy más que nunca, y después capaz también, pero no suplanta realmente esto. Digamos, vamos a las cosas esenciales para nosotros. No podés casarte por Zoom, uno en un lado y otro en otro. No me podrían ordenar sacerdote desde acá. Yo no podría decir, bueno, pongan ustedes las hostias, que yo impongo las manos y ya tienen la Eucaristía en su casa. No suplanta lo presencial. Bueno, con los demás nos propone el desafío de una escucha de hermanos. Ya un poquito hablamos de esto. Somos iguales, nada nos hace superiores, nada nos hace inferiores. Dice el Papa, sentarse a escuchar al otro, característico del encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo, fíjense.
en lo contrario de la escucha, es un mundo sordo. Vivimos en un mundo sordo. A veces la velocidad, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona. Yo creo que el Papa es coach. Es impresionante. Toca todos los temas, Juan Manuel, ¿o no? Y cuando está en la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir las cosas. No hay que perder la capacidad de escucha. Dice, posibilitar espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Hoy no hay tiempo para nada, menos para escucharte. Es más, cuando nos cruzamos a alguien por la calle, le decimos, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Por las dudas que nos diga, no, todo mal, y largue su rollo, ¿no? Nos compromete, nos hace perder tiempo. Y miren lo que dice, muy interesante. Se suele confundir diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden en paralelo. Muy interesante esa frase. Bueno, pasamos ya a la escucha de la creación como casa común. Si Dios es nuestro Padre, nos hizo a todos hermanos, nos dio esta casa para que la disfrutamos entre todos. Pero ojo, dice el Papa, es un préstamo. Es un préstamo. La tenemos arrendada, la tenemos en comodato. La tenemos en comodato. Ojo, no niega para nada la propiedad privada, al contrario, la acentúa. Pero el mundo, la casa común, es un préstamo que tenés en esta vida. Por eso se la tenés que dejar a las generaciones futuras en buen estado. Soñemos con una única humanidad, dice, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Ese era el final. Bueno, habla por supuesto, de cuidar el planeta. No voy a profundizar en esto, pero dice que si queremos ser humanos tenemos que cuidar la tierra. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Y acá desafía a revisar las legislaciones, por ejemplo, de los países con respecto al tema de los recursos humanos. Y bueno, para finalizar, también el Papa nos invita a escuchar a una sociedad que es plural, a una humanidad que es plural. No es como a mí me gustaría que sea, ni siquiera es como debería ser, ¿no? A veces somos muy exigentes con esto, sino es como viene, la vida como viene, ¿no? Por eso lo que dice el Papa acá es que podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en una discusión apasionada. Es un camino perseverante, hechos también de silencios y sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativas, pero no se presta detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Y ahí desafía a un amor que integre y reúne, ¿no? Y ahí es cuando dice que la caridad política es la expresión de una apertura a todos, cuando es bien vivida.
principalmente a los que les toca gobernar. Están llamados a renuncias que hagan posible el encuentro, a buscar la confluencia al menos en algunos temas. Y ahí insiste que la política sea política y no esté supeditada a la economía, la cual muchas veces restringe y condiciona estos encuentros verdaderos. Es decir, más fácilmente una política en función de la dignidad de la persona humana, de aquello que nos hace igual y nos hermana, y no en función de una máquina de economía donde surgen diferencias e injusticias, ¿no? Bueno, para ir terminando, acá dice que hay muchas veces todo tipo de intolerancias fundamentalistas. Es decir, ¿quiénes son los intolerantes fundamentalistas? Los que no quieren escuchar. Los que no quieren escuchar. O sea, fíjense qué pasa cuando no podés escuchar. Es una cosa no poder escuchar. Otra cosa es que haya ruidos en tu escucha. Como que hay, bueno, se puede trabajar muy bien en los grupos y personalmente desde un proceso de coaching. Pero hay también los que no quieren escuchar. Es la voluntad deliberada de no escuchar, ¿no? Cuando se está desde una ideología, un fundamentalismo. Esto daña las relaciones entre las personas y los grupos, y de los pueblos. Vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano, sobre cualesquiera fueran sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las diversas voces. Es cierto que las diferencias generan conflicto, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Entonces, escuchemos a todos, dialoguemos con todos, todos hermanos. Bueno, y ahí voy a dejar para poder dar lugar a las preguntas. Muchas gracias, padre Ezequiel. Ya el chat está que arde, diría un amigo nuestro de Perú. Y bueno, te agradezco la exposición muy linda, muy clara. Y bueno, y ahí agradezco también en esta placa, gracias a todos. Y los invitamos también de paso a seguirnos en nuestras redes y acompañarnos en este camino. Ahora voy a dejar de compartir pantalla, si nos podemos ver, y Olguita ya nos va a ir moderando las preguntas. Sí, exactamente. Gracias Ezequiel, gracias Juan Manuel. Han ido resonando con algunas preguntas y comentarios varios participantes. Voy a ir leyendo y ustedes van haciendo algunas devoluciones seguramente. Carolina comenta y pregunta que con frecuencia se plantea si contestar o no a los reiterados ataques que desde los mismos católicos se escuchan sobre estos temas que plantea el Papa. ¿Cómo discernir entre no generar una guerra dialéctica y la necesidad de tender puentes? Después, María de los Ángeles. Vamos, si querés, digamos así de a una. Dale. Dale. Me parece Perfecto. que... ¿Me decís, por favor, Carolina era que... Carolina, sí, Carolina Marguerite. Hola, Caro. Bueno, no sé si hay una respuesta así tan simple, ¿no? A esto que planteás, ¿no? Creo que nos pasa a todos que cuando entramos a nuestras redes sociales y vemos que están atacando al Papa Francisco con mentiras, con falacias, bueno, desde personas que por ahí están centradas muy en su ego y tienen poca apertura
a la mirada de otros, incluso siendo el Papa, ¿no? Por ahí son personas que siempre dijeron el Santo Padre es lo más importante y hoy dicen lo que dice el Santo Padre es un bochorno. Bueno, yo digo en esto, creo que hay que discernirlo, ¿no? Creo que por un lado entrar en esas dialécticas así, esos chats eternos entre que todos se matan entre sí, a mí me da la sensación de que no tiene ningún sentido. Yo me corro de ese lugar, siento que pierdo tiempo y energía valiosa, que podría estar haciendo una linda publicación yo en mi chat o en otro lado, por ejemplo, de las hermosas cosas que el Papa presenta como propositivo, ¿no? Yo creo que la respuesta sería propositiva. No me pondría a discutir, porque para que haya diálogo, que ahí fue una pregunta, también algo que decían, será bueno explicar lo que es diálogo. Diálogos es diálogos, o sea, un logo, palabra, dos, de palabras entre dos personas, ¿no? Tiene que haber la intencionalidad para que se dé ese encuentro entre esas dos personas, ¿no? Yo tengo que querer escucharte a vos, Carolina, y me tiene que interesar lo que vos vas a proponer, y a vos te tiene que interesar escucharme a mí y lo que tengo para decir. Si yo ya de entrada, lo único que me interesa es convencerte a vos de lo que yo pienso, no hay diálogo ahí. Por ahí, como decía en otros casos, ahí parece que hay cruce de palabras, hay verborragia, hay, no sé, otras cosas, pero no diálogo en el sentido profundo de la palabra, que es encuentro entre dos personas que están dispuestas a recibirse en las diferencias y, si es posible, encontrar puntos de comunión, ¿no? Y a veces no. Y en algo que creo que preguntaban ahí también, escuchar al otro, y cuando el otro, yo puedo estar seguro de que el otro está equivocado, ¿no? O lo que está diciendo, estoy completamente seguro que no es real o que no es verdad. Pero bueno, escuchar no implica, en el modo que lo estábamos planteando recién, no implica entender al otro, estar de acuerdo con lo que el otro dice, ¿sí? No implica estar de acuerdo con lo que el otro dice. Y fíjense que en esto lo podemos llevar a otra situación. Cuando vos perdonás, a veces en la vida te toca perdonar a personas que te hirieron, pero que no implica estar de acuerdo con lo que hicieron, ni justificarlo, ¿sí? Sin embargo, el acto del perdón me ayuda a mí a esa liberación cristiana que está invitando esa declaración del perdón, ¿no? Y en esto me parece que hay algo parecido, ¿no? Cuando yo escucho al otro para recibirlo y escucharlo. Si en algún momento se da, le preguntaré, le diré algo, le compartiré mi opinión, pero si no, es como decir palabras que van a caer en saco roto, ¿no? Eso es un poco, no sé, parece que si quería sumar algo más aquí. Sí, quizá respondiendo a eso y a varias preguntas, a la de María de los Ángeles, cómo podemos ayudar a las personas que no quieren o no saben escuchar, y a María Elena, que van en la misma sintonía, ¿no? Y le contesto de paso a Francisco Luis de Espinosa, como paso de oír a escuchar. Un tema importante. ¿Por qué se dan las discusiones tantas veces? Ahora dentro de poquito vamos a tener como Winston el tema de la resolución de conflictos, que es muy interesante. Se da porque las personas hacemos juicios muchas veces, juicios de valor, y ese juicio es muy personal, porque es una interpretación de la realidad. Pero mi interpretación no tiene por qué necesariamente ser la del otro, para nada. Por eso ahí, como paso del oír al escuchar, oír más interpretar, eso es escuchar. Es decir, yo oigo algo, pero cómo lo interpreto con mi mundo subjetivo, cuando interpreto, ahí realmente es escuchar. Por eso cuando yo transmito algo, decía ahí el modelo comunicacional, pero quiero estar seguro que el otro entendió lo que yo le manifesté, lo tengo que chequear. ¿Qué entendiste? ¿Qué interpretaste? Y cuando estamos de acuerdo en la interpretación,
ahí podemos decir que escuchó. Por eso las preguntas en el coaching son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque permanentemente hay que estar preguntando. A veces hasta en el significado de las palabras, ¿no? Esto que decía, bueno, lo que decía Juan Manuel, el ejemplo, ¿no? El Papa es un desastre. Bueno, ¿qué es un desastre para vos? ¿Qué es que sea un desastre para vos? Y ahí podemos empezar a desvanecer muy, muy rápido ese tipo de argumentos que son juicios rígidos y cerrados. Por eso, lo peor que podemos hacer frente a un juicio rígido y cerrado es responderle con otro juicio rígido y cerrado. Salgamos del Papa. Maradona. Dios mío. Falleció Maradona y todos empezaron a discutir en las redes, ¿no? ¿Cómo van a apoyar a eso? Uno me puso a mí, me publicó a mí, que no le contesté. Yo publiqué a Fangio Maradona, se va al cárcel, Fangio, Maradona. Bueno, y enseguida me pusieron, 2 que no reconocieron a sus hijos y están juntos, ¿cómo no? Y claro, uno ahí nota un juicio de valor y un juicio que tiene que ver a veces con proyección de frustraciones personales más que con la realidad. Si nadie los premió por no reconocer a sus hijos, no son campeones del mundo por eso. Lo que decía el Papa, ¿no? Reconocer al otro, escuchar al otro, aún en su debilidad y aún en sus pecados. Pero lo que el mundo consagró en eso es los goles que hicieron o las carreras que ganaron. Y eso es lo que se le reconoce. No la debilidad. La debilidad nadie se nos va a reconocer, ¿no? Y a veces por eso también un buen trato con uno mismo, ¿no? Mirarse con humildad y conocerse. Quien que conozca bien sus miserias puede llegar a levantar el dedo acusador frente a los demás, ¿no? Que no es propio de Dios, ¿no? Al contrario, el que nos acusa es el otro, el que nos trae el mal espíritu. Ese sí nos acusa todo el día. Nosotros somos hijos de Dios, y Dios nos viene a salvar. Entonces tenemos que salvar al otro. ¿Y salvar qué es? Decir bien, bendecirlo. Siempre vamos a encontrar algo bueno para decir. Entonces, ante un juicio con el que podríamos entrar en una discusión, lo mejor es responder con una pregunta. ¿Y qué sentís vos ante eso? ¿Qué te pasa a vos con eso que te moviliza tanto, ¿no? Y recordemos aquello de lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Lo que yo digo de Juan Manuel, habla de mí, no de él. De cómo lo estoy interpretando. Pero cómo yo lo interpreto, porque por ahí Olguita, ¿no? Que lo conoce de otro lugar y aparte que es mujer, lo puede decir otro tipo de cosas. ¿Y quién es Juan Manuel? Lo que dice Ezequiel, lo que dice Olguita, no. Juan Manuel es Juan Manuel, está allá. Esto es el mundo de las interpretaciones que nos embrollan. Entonces, ante esos juicios, no contestar con otro juicio, porque ahí sí nos vamos a trenzar. Bueno, ¿podemos pasar a alguna otra pregunta? Ahí está. No me hacía caso el micrófono. Sí, hay 2 que van en la misma sintonía, ¿no? De cómo entrenarnos en esto de la escucha. Si no tengo el don de la escucha, ¿cómo me entreno en ello desde la fraternidad? Y cómo se aprende a escuchar, ¿no? Esto lo planteaban tanto Nicolás como Elba María. Buenísima la pregunta, porque justamente la escucha es una habilidad social, ¿no? Entonces, como habilidad social se puede aprender y entrenar y ejercitar en la vida, ¿no? Por ahí hay otras cosas que, bueno, naturaleza no da, Salamanca no presta, pero en este caso, la escucha es una habilidad social, ¿no? Visto desde la psicología, digamos. Y como habilidad se puede aprender. Ahora, claro, vos decís, ¿y cómo se aprende a escuchar? Bueno, es un camino que hay que mirarlo desde un marco integral de la persona, digamos, ¿no?
fuimos como dando algunas pinceladas y algunas cuestiones que fuimos tocando, ¿no? La persona que no se conoce a sí misma, que tiene muy poca conciencia de sí, ¿no? Que no sabe muy bien qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele, qué no le duele, qué le molesta, qué no le molesta, por ejemplo, ¿no? Fíjense que va a ser clave a la hora de escuchar al otro. Porque cuando el otro me diga algo que toque eso que me duele o esa querida, pero aunque él esté hablando de él y no esté hablando de mí, me va a hacer reaccionar, por ejemplo. La reacción es propio, por ejemplo, de la persona que tiene poco autoconocimiento, poco desarrollo personal, ¿sí? Poco trabajo de su afectividad, de su madurez humana y afectiva, y entonces reacciona, siempre reacciona frente a lo que desconoce, a lo que le molesta, a lo que piensa que no es así. En cambio, la persona que es capaz de conocerse, conoce sus flaquezas, sus miserias, sus puntos bajos, sus áreas de mejora, también conoce todo lo que hay en él de bueno y de posibilidad, ha hecho un camino de aceptación, de sanación, de integrar en la vida, está predispuesto de otra manera a escuchar al otro. No tanto de su propia experiencia, sino de la experiencia del otro y de lo que el otro trae, ¿no? Por eso, autoconocimiento, aceptación, integración, reconciliación, reelaboración de una historia, bueno, fíjense, ¿no? Son todas cosas que un camino que uno puede ir recorriendo para aprender a escuchar. Y en eso siempre necesitas de un otro que te pueda acompañar también, o muchas veces de un otro que te pueda acompañar y ayudar a narrar tu historia y a sacar afuera todo eso que hay en vos, y al hacerlo objetivo, hacerte consciente de eso, vos no te manifiestes inconscientemente reaccionando frente a lo que te genera miedo o amenaza, ¿no? Entonces, frente a lo distinto, frente a lo que yo no creo, reacciono de esas dos maneras. O huyo, ¿sí? Una emoción, o del miedo, ¿no? O levanto los puños, me defiendo, o sea, siento al otro como una amenaza, ¿no? Fíjese que tiene que ver con la vincularidad, cómo me vinculo yo con el otro, desde qué lugar, que tienen relación con esto último que el padre Ezequiel nos decía, ¿no? Y lo que más cuesta y lo que más hay que aprender a desarrollar para escuchar es el silencio. Hacer silencio nos cuesta horrores, porque nosotros somos los que sentimos que somos los grandes evangelizadores, misioneros, agente pastoral, que tenemos la solución y la respuesta a todo. Antes que la gente llegue, nosotros ya lo sabemos. Y entonces no la dejamos ni hablar a la gente. Y llega la persona y ya... y bueno, cuando vos escuchás, tenés que escuchar sin ninguna pretensión, digamos. Si vos vas a escuchar, ¿para qué? Pero solamente te importa que llegue el momento de que vos hables y ser lo importante seas vos, el centro seas vos, y lo que vas a decir, y ya partís de un lugar equivocado, ¿no? Por eso el autoconocimiento y la humildad como punto de partida, ¿no? No sé, padre Ezequiel, si quieres sumarle algo más a lo que dije. No, está muy bien. Dije mucho igual, pero digamos que estoy tratando de sintetizar como cosas que son para desarrollar en un taller. Sí, y además que, bueno, que nosotros, claro, hay como un entrenamiento, se va ese silencio, por tocar uno de los temas que vos tocaste, Juan Manuel, ese silencio que hay que lograr, primero se tiene que ejercitar, por ejemplo, con mi voz interna y mi narración interna, ¿no? Entonces, bueno, durante un tiempo ejercitas eso. Después ejercitas con aquella palabra que te viene antes de terminar de escuchar. Otro tiempo, bueno, es un ejercitarse en todas esas habilidades que fueron saliendo desde los primeros elementos que nombró Juan y que nombró algunos, y hay algunos por ahí, algún otro más, pero se puede entrenar y se puede aprender. Y qué dicha que es cuando lográs ir creciendo en esto, ¿no? En un momento Juan Manuel también tocó el tema de lo reactivo, ¿no? Lo de reactivo, bueno, trabajando a veces un camino de sanación, del niño interior,
lo reactivo hasta veces está en el inconsciente, por eso es en automático. Bueno, pero hay formas de desentrañarlo, ¿no? Y luego uno encuentra una paz y otro temple también, que de repente vos te amaneces y decís, no estoy reactivo ya. ¿Qué pasó? Y bueno, me fui conociendo, fui desentrañando algunas cosas que me hacían reactivo. Fui teniendo compasión también conmigo mismo al descubrir por qué, al nombrarme ciertas cosas, yo reaccionaba, ¿no? Y es un camino artesanal. Ustedes recuerden que esto es tan antiguo como el mundo, ya los antiguos decían, conócete a ti mismo, ¿no? Lo más difícil en el mundo es conocerse a sí mismo, lo más fácil, hablar mal de los demás, ¿no? Decían los antiguos, ¿no? Conócete a ti mismo, decía el dintel del templo de Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? El gran desafío. Ingresando al templo, sobre el altar, y conocerás a Dios, ¿no? Por eso, San Agustín, conocerme a mí, Señor, para conocerte a ti. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Por eso, nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con esto. ¿Dónde estoy buscando a Dios? Si siempre lo busco afuera, es más probable que esté alterado. Si siempre busco las respuestas afuera, lo más probable es que esté alterado. Alterada. Tirobatsu. Lo que le dice Jesús a Marta. Marta, te inquieta y te altera por muchas cosas. Estás en las cosas exteriores, en el orden de la casa. Y la parte mejor. Está acá la escucha del maestro. Está aclarando y clamando y serenando su espíritu, escuchando al maestro, ¿no? Cuando mis problemas siempre tienen un responsable afuera. No, porque es culpa de este, es culpa de aquel, es culpa del otro, es culpa de las circunstancias. Todo afuera, ¿no? La solución de los problemas está en nosotros, está dentro. No hay que buscar ningún culpable afuera, ningún responsable. Y cuando uno va integrando en su vida estas cosas, vamos haciendo dueños de nosotros mismos, ¿no? Asumiendo la responsabilidad que nos toca. Claro, es más fácil señalar al costado, pero eso no nos ayuda a integrarnos, al contrario, nos va desintegrando, ¿no? Y cuando vivimos así, bueno, ya no existe lo reactivo, ya no existe, es un camino de crecimiento hasta el último suspiro de nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, esto es tan simple que los santos lo interpretaron, ¿no? Pero es un lindo desafío a recorrer. Bueno, ¿cómo vamos con las preguntas, con el tiempo, con las dudas? Tenemos una pregunta más que iba un poco en la línea de lo último que estabas comentando anteriormente. ¿Cómo interpretar al otro desde su marco referencial sin caer en prejuicios o determinaciones? Y cómo correrme de mi propio marco para interpretar desde el otro. Muy bien, muy buena pregunta. Me acordaba, Padre Ezequiel, cuando hicimos nuestra formación de coach, en una de las veces que me tocó hacer práctica en vivo, a una compañera nuestra de coaching, lo primero que se hace en el coaching es el acuerdo, que es en el coaching se trabaja una cosa, algo, no se trabaja mucho. Entonces lo primero que se pregunta es, ¿qué querés trabajar? ¿En qué querés trabajar? Y bueno, ella me contó su situación laboral y un par de cosas, yo hice un par de preguntas más, pero yo estaba convencido que el problema de ella era que era muy autoexigente. Y yo me quedé con eso, o sea, me cerré en eso. Y toda la sesión la acompañé desde ese lugar. Yo quería hacerle ver a ella que era autoexigente. Y entonces perdí el registro de lo que realmente ella me estaba compartiendo, me estaba diciendo, lo que su rostro decía, lo que su cuerpo decía, lo que su emocionalidad decía, incluso sus palabras. Yo no sé de quién me habló porque llegó un momento que la dejé de escuchar.
porque yo estaba, todas mis preguntas las dirigía para que ella se hiciera consciente de que era muy autoexigente. Y probablemente, capaz que lo era, pero no tengo yo por qué plantearle un problema que ella no trajo a la persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Capaz que la autoexigencia era algo que a mí me pesa, digamos. Por eso yo soy muy autoexigente conmigo mismo, ¿no? Y con los demás. Y entonces cuando sentí de eso que había en ella, me tocó esa fibra, y entonces yo le quería decir, salí de ahí porque es horrible vivir ahí, pero me lo estaba diciendo a mí mismo, ¿entendés? Es como que vos te aconsejás a vos mismo en la persona del otro. Te hablas en la experiencia del otro, de la propia experiencia. Y ahí está el error. Por eso en el coaching ontológico no se da consejo, ¿no? No se direcciona, se pregunta. Y con la pregunta se ayuda a la persona a ser cada vez más consciente de cuál es verdaderamente su situación, lo que quiere trabajar, ¿bien? Por ahí la persona viene con una cosa y en las preguntas se da cuenta que es otra, ¿no? Si uno sabe preguntar bien, escuchar, hacer silencio. Pero el tema no es tanto correrse, o sea, como reprimir tu marco referencial, porque vos sos lo que sos y no vas a poder evitar eso. El tema es, volvemos otra vez, al autoconocimiento y la autoconciencia de uno mismo. Porque entonces vos vas a identificar qué es tuyo y qué es del otro cuando diga, ¿sí? Cuando el otro diga autoexigencia, va a decir, bueno, que la está diciendo es ella y está hablando de su autoexigencia. Y hay que ver, como decía Ezequiel, ¿qué es la autoexigencia para vos? ¿Y en qué situaciones se te da? ¿Y qué emociones se te disparan? Bueno, ahí yo voy a por ahí empezar a entender realmente de qué está hablando. Porque aparte, capaz que para lo que para ella es autoexigencia, está re lejos de ser lo que es para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esas cuestiones se entrenan por medio de este camino, ¿no? El coaching es una de las disciplinas que trabaja esto, hay otras, pero bueno, ese es un poco el camino. No sé si cualquiera va a decir que estás vendiendo, estás vendiendo la carrera del año que viene de coaching, pero no es así. No es así. No. Lo lindo del coaching creo que es eso, que uno trabaja primero sobre sí mismo para transformarse, para después transformar o acompañar la transformación al otro, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí y me apasiona del coaching, digamos. Por ahí otras disciplinas te forman para, o sea, el conocimiento externo, o sea, formación, herramientas, contenido teórico. Acá haces un camino, un viaje, un camino personal hacia el mundo interior y te vas transformando y todo lo que vas a aplicar después lo aplicás primero en vos mismo. Y eso creo que es lo que te da lo que hace marca la diferencia. ¿No? Sí. Pensaba también, por ahí traigo un tema que no está en las preguntas, ¿no? Pero con respecto a esto, también hay buenas técnicas de PNL con respecto a esto. ¿Qué puedo hacer para no dejarme llevar por mis prejuicios? Bueno, van a pasar, son ideas que, esto también lo dice San Ignacio, ¿no es cierto? Miralo como ideas que pasan, como cartelitos que pasan por arriba tuyo, pero no te identifiques con ellos, para no hablarles desde ahí, ¿no? Como decía Juan Manuel, ¿no? Por ahí una buena técnica es, bueno, en vez de pensar que me habla solo de su autoexigencia, es soltar eso, ¿no? Ver pasar, sí, bueno, puede estar la autoexigencia, puede estar, pero dejar pasar otras cosas, o no interpretes todavía, no hay que interpretar, solo hay que escuchar, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Uno cuando deja de escuchar, enseguida pierde presencia, como te retraes. Cuando empezás a dialogar internamente, perdés presencia, digamos. El otro ya nota que estás un poco ausente, y bueno, pero vos también podés notar, bueno, pero me estoy ausentando del diálogo, vuelvo. Siempre podemos volver, ¿no? Por suerte. Entonces, bueno, es un entrenamiento. Y después otra cosa que pasa es, que puede pasar, es esta situación de, muchas veces nos pasa que tenemos que escuchar a alguien que viene en un victimismo total, ¿no? No, porque todo me pasa a mí, porque
Es una historia que se está contando. Todo le pasa a él, pero a ver, ¿todo le pasa a él o a todas las personas nos pasan cosas? ¿No? Entonces, cuando viene un amigo, una amiga mal y te cuenta, te habla desde su victimismo, te habla desde su herida, y bueno, acompañarle y escuchar sí, pero hay una cuestión de no creerse la historia. De no creerse la historia totalmente, ¿no? Sobre todo si viene tu amiga, que además es la esposa de tu amigo y viene en víctima y después escucha al otro. Entonces, bueno, no. Cuando en un diálogo no hay, cuando una persona, o sea, yo puedo contarte mis tristezas, ¿no? Que son pesares realmente. Pero cuando a lo largo del diálogo no hay ni en ningún lugar un registro de responsabilidad, yo no soy responsable de nada, todos son las circunstancias, todos son, bueno, aunque triste, también habla alterado, poniendo la responsabilidad fuera de sí mismo, ¿no? Ahí la mejor ayuda es hacerle descubrir de vos de qué te podés hacer cargo de esta situación, ¿no? Si no, vas a estar a merced del viento, digamos, ¿no? Que te lleva. Si discurso para victimismo van a tener siempre, ¿no? Podemos ser siempre víctimas de la vida, ¿no? Escribir libros. Bueno. Olgi, ¿alguna cosita más? Como pregunta, la última, que es la de Julio, que consulta sobre el ejercicio de la oración. ¿Es camino para llevarnos a la escucha consciente? Sí, por supuesto que sí. El tema sería acá que un coach lo primero que te preguntaría es, ¿y qué es para vos la oración? ¿Y cómo rezás? Porque depende también de tu forma de rezar. Porque, por ejemplo, una persona como la que planteaba recién Ezequiel, ¿no? Yo he vivido así, o sea, dejemos de hablar, para no hablar de otro, voy a hablar de mí. Yo he vivido victimizándome y echando la culpa a mi pasado y a otros de cosas que me pasan ahora. Y eso mismo lo llevas a veces a tu relación con Dios. Y a veces estás buscando en Dios que sea, por ejemplo, y el papá que no estuvo para que venga a solucionarme todos los problemas. Y me voy a quedar esperando, porque no va a venir. Porque eso es algo que lo que tenés que hacer cargo vos. O por ahí lo tenés que ofrecer a Dios desde ese lugar, desde la realidad. Mirá, yo, Dios, Jesús, acá estoy, esto es lo que soy, digamos. Esta bronca que siento encima, esta tristeza enorme, esta gana de golpear a fulanito, esta gana de patear todo, esta gana de... Todo eso sos vos. Y a veces en nuestra oración podemos vivirla también desde nuestro ego. Vamos ahí, más que hablar con Dios, a decirnos nosotros mismos lo genio y santo que somos. O a decirnos no sé, o la falsa humildad, así, oh Señor, acá estoy yo, pobre criatura, lo más pésimo y miserable, pero tú te dignaste a mirarme y a verme, y me llamás a esta misión de la que no soy digno, pero tú que me amas tanto. Perdón, no quiero burlarme de nadie ni hacer ninguna cosa, ¿no? Solamente estoy dramatizando algo o teatralizándolo para poder dar un marco de lo que quiero hablar, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra oración no es una oración consciente y encarnada, como la que hablamos muchas veces desde Quo Vadis, ¿no? La oración encarnada y consciente pone todo lo que vos tenés ahí. Y para que sea liberadora tiene que atravesar tu persona, tu realidad. Hay un jesuita que yo escucho mucho que siempre dice, Dios no quiere tu fábula, quiere tu verdad. Si me vas a contar tu fábula, no tengo tiempo. O el otro día, porque tu fábula, si me vas a contar un cuento, yo ya sé quién sos. Ya te conozco. No me sirve que me venga a contar un cuento. ¿No? Y ahora, si vas a venir a contarme tu verdad y tu realidad, eso estoy acá abierto de par en par a escucharla, como venga, aunque sea durísima. No hay problema. Pero si me vas a contar un cuento,
uno le podría decir a alguien que acompañe, le podría decir así también, ¿no? Che, mirá, si querés que te acompañe, contame la realidad, no lo vas a hacer porque es muy brusco, pero viste como decir, contame la verdad, la realidad, si no te voy a contar, te tengo que acompañar en base al cuento que me estás contando, que no te lo crees ni vos ni yo. Entonces sería como reforzar una fábula, un cuento, ¿no? Esto es lo que decía Ezequiel, las historias que nos contamos. Yo creo que la oración es preciosísima, o sea, la oración es ir a lo más profundo de vos, donde habita lo más oscuro y lo más luminoso del mundo. Y ahí está Dios, el Espíritu, que es el manantial del que brota y transforma toda tu vida. Y claramente te centra, te pacifica, te sana. Pero la oración, esa oración, no la ritualista, no la repetidora, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Distinto. Hay un libro muy lindo sobre eso que se llama Teología Espiritual Encarnada, de Víctor Manuel Fernández, donde habla de ese estilo de oración, que la verdad lo recomiendo, si no lo leyeron, es excelente. Gracias, Juan. ¿Hay tiempo para una preguntita más? O no sé cómo estamos ya con lo pautado del conversatorio. Sí, le digo a Julio, por supuesto, Julio, yo no estaba hablando ni de vos ni de cómo rezás, pero yo estaba hablando en general y por eso aclaré que entre nosotros, yo también recé mucho tiempo así, digamos, ¿no? Yo lo aplico a mí, no necesito aplicárselo a nadie. Mucho tiempo estuve encerrado ahí en mi mente y en mis ideas y en mis problemas. Y bueno, a veces las crisis son como una purificación en la vida de uno, donde lejos de alejarte de la fe, la purifican y la hacen más realista, ¿no? Y entiendo completamente lo que decís vos, Julio, que esa oración, que justamente es estar en silencio, la adoración, la contemplación, por ejemplo, también, que son formas por excelencia de rezar, son sanadoras, son purificadoras, son pacificadoras, nos centran, nos equilibran, nos armonizan, ¿sí? Pero también uno puede correr riesgo de ir a misa todos los días, rezar rosario todos los días, la liturgia de las horas todos los días, y que en tu vida no pase nada. Y entonces uno se tendría que preguntar, ¿cómo que no hay ningún cambio en mí? ¿Cómo puede ser? Porque no podemos ser ciegos y decir que no pasa. En la iglesia a veces lo vemos, incluso en nuestros líderes, digamos, que, bueno, sí, van o celebran misa todos los días, rezan rosario todos los días, todos los días, capaz que hasta ayunan, pero si no crecemos en el amor, en la caridad, que es el llamado, el gran llamado que nos hace Dios, ¿qué significó en mí la vivencia de ese sacramento, de esa oración, de esa acción solidaria, de esa misión? Si no me cambia en nada a mí, si no me cambia la mirada, la forma de ver al otro, de escuchar al otro, de acercarme al otro, es como que eso nos tendría que generar una pregunta, ¿no? Sí, oye, ahora... Pero quería aclarar eso con Julito, que es mi amigo, y no quiero que... Sí, ahí leíste al toque el chat, el comentario que hizo él, muy bien. Bien, sí, les consultaba por el tema del tiempo, porque Romina acá había compartido una pregunta: ¿cómo entablar y sostener el diálogo cuando estamos frente a una persona negadora? Lo primero sería que si es patológicamente negadora, no hay forma, digamos, ¿no? No hay forma, digo, es que esa persona necesita un trabajo terapéutico, ¿no? Un profesional que la ayude. No, a ver, no estamos hablando de cosas chiquitajes, ¿no? Sino de cuestiones de negación posta, digamos, ¿no? O sea, no sé, mi pareja faltan... tanta plata no tenemos. Faltan 10.000 pesos en la cuenta y yo no la toqué, bueno, y todo el tiempo falta. Che, pero vos estás apostando, ¿no? O sea, volviste al juego, estás jugando, o sea, no, yo no, jamás. No, yo no me drogo, no, yo no. Bueno, ven, no, yo no te golpeo, es como que tengo tanto amor por vos que a veces me sale así, pero no lo voy a volver a hacer más. Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Y esas situaciones que, digamos, ya son más patológicas,
Si la persona acepta, asume que está enferma, que tiene una patología, que necesita ayuda y se deja ayudar, bendito sea Dios, porque entonces se la puede acompañar y se la puede ayudar. Muchas veces no voy a ser yo el que la pueda ayudar, por más que sea el familiar más cercano, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no soy yo el que la puede ayudar. Justamente capaz, porque soy el familiar más cercano, soy el que menos la puede ayudar. Tengo que, obviamente, siempre rezar y confiar en la providencia, pero buscar la forma, los caminos para que esa persona asuma y entienda lo que le pasa para que pueda dejarse ayudar y acompañar, ¿sí? Eso por un lado. Después, bueno, algo más así, alguna persona que más simplemente negadora, no sé cómo sería. O sea, me parece que nosotros no tenemos que cambiar ni transformar a nadie, eso yo lo entiendo así, digamos. Después sí elijo con quién juntarme. Por ejemplo, yo no sería amigo de una persona negadora todo el tiempo. Por ahí lo puedo querer y desearle lo mejor, rezar por él y hasta acompañarlo si necesita al hospital. Eso por caridad lo haría. Ahora, no sería mi pareja o mi amigo si una persona negadora. Porque hay una lección mía ahí también. Y eso no va en contra de los valores cristianos. Porque yo no tengo por qué estar al lado de una persona que me hace daño. ¿Se entiende? Me parece que eso es algo sano. Digo eso nada más, ¿no? Digo porque yo muchas veces me sentí culpable de no poder resolver cosas de gente querida o familiares. Aparte nos faltaba mi mamá que me decía, ayudas a todo lo de la parroquia, pero no puedes ayudar a Julianito, que es de la familia. La típica, ¿no? Afuera haces caridad, pero acá yo no puedo hacer nada. O sea, ayuda a la gente que se deja ayudar o me pide ayuda, es distinto. O sea, yo no puedo mandar a un lugar de rehabilitación a una persona que es adicta, por ejemplo. Tiene que decidirlo él. Porque, ¿sabes? Se vuelve el otro día. Bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero sí dije muchas cosas. Me pongo un poco enérgico yo, pero porque soy así, soy sanguíneo. Vamos cerrando, me parece, porque ya nos excedimos en el tiempo que nos habían dado, pero bueno, ahí nombraron a Ansel Grum en un libro, muchas gracias, porque a mí también, bueno, hay varios, sí, Ansel Grum, que podríamos sugerir, pero sí, muy bien. Bueno, por mi parte, muchas gracias y gracias por agradecer el espacio que varios van poniendo, algunos ya se habían despedido. Es un espacio que nos regaló la Escuela de Teología y le damos gracias entonces al Padre Luis y a todo el equipo de la EUT. Y bueno, a todos ustedes que se animaron a acercarse. Esto fue la punta del ovillo. De la escucha dependen muchas cosas en nuestra vida, así que qué bueno que estar atentos a esta dimensión de en nuestra vida para poder convivir mejor con todos. Y así que bueno, seguir desarrollando o pedir ayuda, en todo caso, seguir investigando, seguir buscando recursos para tener una escucha mejor cada vez, ¿no? En estos 4 sentidos que planteamos, ¿no? Con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con la casa común. Muy bien, muchas gracias, Padre Ezequiel. Y antes de pedirte la bendición para cerrar, también agradecer mucho. Le agradecemos también, bueno, a Guita, nuestra coequiper, ahí que siempre está al pie del cañón, a todos por participar. Bueno, y decirle que, bueno, esto, ¿no? Que nosotros por ahí estamos acá con el Padre Ezequiel, compartimos nuestra resonancia, hacemos nuestras reflexiones, pero de ningún lado nos sentimos que estamos en la cima, ni que tenemos reclaro esto, ni de esto que hablamos, todo nos sale y todo lo hacemos bien, sino que nos sabemos en camino, en proceso, en aprendizaje de todos los días estamos aprendiendo, y qué lindo es vivir así, ¿no? Como discípulos, misioneros, discípulos, no olvidarnos nunca, ¿no? De que somos discípulos del Maestro, y que siempre estamos vivir la vida, levantarnos cada día con este corazón abierto al aprendizaje, a la experiencia, a la novedad que el Espíritu nos quiere regalar. Aunque a veces eso significa
corrernos y movernos a un lugar donde nuestra zona de confort, el lugar que estamos cómodos, ¿no? Pero cuando nos animamos a dar ese paso, qué lindo, ¿no? Entonces, qué lindo esto, pues, saber que estamos en camino, caminar juntos, ¿no? En lo sinodal. Caminar juntos y sabernos en este camino, en este proceso, y acompañarnos mutuamente. Así que bueno, muchas gracias. Ahí alguien preguntaba cuál fue el libro que yo recomendé, Teología Espiritual Encarnada, de Víctor Manuel Fernández. Ya lo escribo mientras el padre Ezequiel nos regala su bendición. Bueno, gracias Señor por este espacio, por este momento, por estos hermanos que en búsqueda de crecer en su ser cristianos, en su escucha humana y cristiana. Gracias porque nos permitís en este tiempo también tan especial que compartimos con toda la humanidad, seguir creciendo y buscando los espacios de encuentro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, a ustedes, que llegue esta bendición también a sus seres queridos y a sus hogares. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas Buenas gracias. noches. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias.